Damos la bienvenida, hermano, a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite en esta mañana reunirnos, congregarnos para adorarle, para alabarle, para bendecir su santo y glorioso nombre. En esta mañana, hermanos, queremos comenzar una serie de mensajes sobre la adoración pública, sobre la adoración al Señor. Y queremos empezar estos mensajes con el objetivo de que cada uno de nosotros pueda entender la bendición que es el poder acercarnos a Dios, pero también lo que eso significa. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios, debe entender lo que está haciendo. Y debe entender a quién está adorando. Y debe entender que Dios se manifiesta por su Santo Espíritu, por su palabra, por Cristo. El Trino Dios está en medio nuestro, ministrando nuestras almas. Y que eso pueda ayudarnos a poder mejorar nuestra adoración, mejorar nuestro culto público, y que esto pueda también traer orden en nuestra mente y corazón de cómo debemos hacer las cosas delante de Dios. Vamos por favor al Salmo 16, Salmo 16, versículo 1 al 8. Salmo 16, versículo 1 al 8. Salmo 16, vamos a leer el versículo 1 y luego de leer las escrituras vamos a orar. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos implorarte que tú hables a nuestras almas y nos conceda poder meditar profundamente en esta doctrina sobre la adoración a ti. Permítenos, Señor, el poder como iglesia congregarnos para adorarte en espíritu y en verdad, porque a los tales adoradores tú buscas, Señor, que te adoren. Oh, bendícenos y permítenos poder entender cómo debemos de adorarte, para qué nos reunimos, Señor, y cómo debe ser nuestra adoración delante de ti. Una adoración bíblica, una adoración centrada en Cristo, una adoración centrada en nuestro Dios y Padre, en tu Santo Espíritu. Oh, bendícenos en esta hora y en esta serie de mensajes sobre la adoración, para que te tributemos a ti una adoración verdadera y genuina, bíblica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este salmo hay varias cosas que el salmista pone delante de él. Una de las cosas que él define es quién es el Dios verdadero. Otra cosa que él define es que no adoraría a los ídolos. Otra cosa que él define aquí es
que su única porción en la tierra es Dios. Yo no tengo otra porción, no tengo parte en la tierra con nadie más que no sea Dios. Dios es mi única porción, mi parte en la tierra. No tengo parte, no estoy unido a los ídolos de este mundo. No me interesa ninguno de los ídolos. Por eso, queridos hermanos, con esa mente y ese corazón, tenemos que estar nosotros dispuestos a presentarnos delante de Dios. Hemos salido del mundo con su idolatría, con su engaño, con su mentira. Queridos hermanos, debemos estar comprometidos con no volver allí, comprometidos con la única adoración verdadera. El culto de adoración tuvo su origen en el huerto del Edén. Allí Adán y Eva estaban en una comunión continua con el Señor. Dios estableció ese culto antes del pecado, amados hermanos. No después del pecado, antes del pecado. Ya había una relación personal con Dios. Adán y Eva tienen una relación íntima. Ellos adoraban al Señor. Para eso, Dios dispuso un día de reposo. 6 días trabajó, elaborando toda la creación. Y en el 7º día reposó. No porque Dios lo necesitara, sino para testimonio al hombre, para instruir al hombre, que era parte de esa creación, que era parte de esa gran orquesta que se levantaba para exaltar el nombre de Dios. Los ángeles, los animales, la tierra, el mar, toda la creación, incluyendo el hombre, era parte de esa gran adoración. Y Dios dispuso un día para adorarle a Él. Dios dispuso un día y un lugar, el huerto del Edén. Allí colocó Dios al hombre para que el hombre no solamente se alimentara y trabajara, sino también para que él adorara a Dios. Había un Edén para que allí pudiera encontrar su alma viviente con aquel que había sido creado, con aquel que había sido su creador. Adán fue preparado de tal manera que él estaba listo para la adoración a Dios, por cuanto fue creado a imagen y semejanza de él. Dios había diseñado un programa de adoración para Adán y lo entregó en sus manos para ser ejecutado por él. Para realizar esa labor, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Un alma viviente que podía entrar en relación, en comunión con el Señor. Él estableció un límite a Adán. Un límite para su actuar, como lo establece en su palabra. Un límite para su servicio a Él. Podía adorar a Dios y utilizar todo lo que Dios le había dado, aún para alimentarse toda la creación. Pero había límites. En esa adoración, en ese servicio a Dios, en esa vida para Dios, había límites. No podía tomar del árbol del bien y del mal, porque del día que él comiera, moriría. Había límites, aún en Edén, hermanos. Antes de la caída, había límites establecidos por Dios. Dios es un Dios de orden, y Dios le dio a Adán todo lo que necesitaba para que le buscara, y le preparó, y le capacitó, y le puso límites también. De esa manera, Dios estableció una forma de adoración. Por medio de las Escrituras podemos ver la historia de lo que ha sido el culto de adoración desde el paraíso. A los primeros adoradores que encontramos luego de Adán y Eva fueron Caín y Abel. ¿Dónde encontramos a Caín y Abel? Presentando, llevando ofrenda de adoración a Dios. Una no fue aceptada porque no era según la voluntad de Dios, y otra sí fue aceptada, la de Abel. Abel llevó un cordero, lo mejor, las primicias. Caín llevó el fruto de la tierra, no fue las primicias, no fue lo mejor.
Y notamos ahí que Dios le dijo a Caín, esa ofrenda no me es agradable. Y era una forma de instrucción para Caín y para Abel y para las próximas generaciones. Hermanos, hay algo como una adoración que no es agradable a Dios. Y Dios no la recibe. Hay una adoración que aunque al hombre sinceramente la traiga delante de Dios, Dios no la acepta. No es tan simple como que esto es sincero. Dios estableció una forma de adoración, un orden. No es la sinceridad el único elemento de esa adoración. Hay muchas otras cosas que Dios estableció. A esos adoradores que se acercaron a Él, cada uno de ellos llevó una clase de adoración que hasta el día de hoy permanece. La adoración de Caín, hermanos, permanece hasta el día de hoy. Hay familias, hijos de Caín, adorando el día de hoy a Dios y engañando al mundo. Muchos se preguntan, ¿y por qué hay tantas iglesias? Porque hay hijos de Caín todavía adorando. Hay iglesias falsas que como Caín adoran mal a Dios. Llevan una ofrenda que Dios no les pidió. Como Caín. Pero también como Abel, hay iglesias que se reúnen y adoran a Dios de acuerdo a su palabra, lo que Él nos ha dado, a esta revelación especial que Él nos ha concedido. Toda la humanidad está representada aquí. O adoramos como Abel y lo que Dios pidió, o adoramos como Caín y lo que Dios no pidió. A partir de ahí la genealogía de la descendencia de Seth, porque ustedes recordarán que Caín mató a Abel. La falsa adoración, este falso adorador mató a su hermano que adoraba genuinamente al Señor. Sin embargo, Dios levantó otra generación a través de Seth, un hombre también piadoso. Y a través de este hombre, de este tercer hijo de Adán y Eva, nos presenta el camino que ha seguido la adoración a través de las diferentes generaciones en la tierra. Y queridos hermanos, nosotros vamos a empezar poco a poco para que entendamos que la adoración a Dios no es una cosa ni de la Edad Media, ni de un hombre que se inventó esto para engañar a la sociedad. Este es el principio de la creación del hombre. El hombre fue creado desde el principio para adorar a Dios. Una de las primeras preguntas que aparece en el catecismo menor dirigido a los niños es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y este fin se responde diciendo: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre. Ambas cosas son el mismo, un solo fin: glorificar y gozar de Dios por siempre. Y eso Dios lo hizo, lo estableció desde Adán, desde el principio de la creación. Pero podríamos decir aún más, desde antes de esa creación. Usted va a Efesios capítulo 1 y verá allí que ya Dios estaba siendo glorificado a través de su Hijo, bendiciendo a los hombres antes que estos nacieran. Antes que estos nacieran, ya, llamándolos, eligiéndolos, antes que estos nacieran. Vamos entonces a ir poco a poco. El culto de adoración, la adoración a Dios, podemos rastrearla, verla desde aquellos tiempos en Noé. Como ustedes recordarán, Noé fue un hombre que Dios llamó y lo salvó en un arca. Imagino que los niños podrán recordar eso, el arca de Noé, donde Noé entró con los animales, y allí Dios cerró la puerta y llegó el gran diluvio y toda la tierra se llenó de agua. Pero cuando ya pasó ese año y ya Noé pudo salir del arca y todos los animales también, ¿sabe qué sucedió? ¿Sabe lo primero que hizo Noé? Adoró a Dios.
ofreció un sacrificio como Abel, de un cordero al Señor. Como Abel lo había hecho. Y como también sus padres, esa descendencia piadosa lo había hecho. Ahí Noé elevó un sacrificio al Señor y eso fue agradable al Señor. No va a poder ver todos los textos en Génesis capítulo 8, lo puede ver allí adorando al Señor. Luego vemos a Abraham, otro hombre de Dios, que donde quiera que llegaba, allí levantaba un altar al Señor y adoraba a su Dios. A donde quiera que Abraham llegaba, con su esposa, con Lot, con su sobrino, allí adoraba al Señor. Moisés, los profetas, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Y usted sigue viendo poco a poco la historia de la iglesia, que está en las escrituras narrada, y usted verá que todos eran hombres de adoración. Hombres y mujeres que adoraban al Señor. Los puritanos, los avivamientos, hasta nuestros días en el día de hoy. Entonces, realmente la adoración tiene como principio la historia de la humanidad en Adán y Eva. Pero también tiene como principio esta adoración en el corazón de Dios, en la eternidad. Y ha continuado al día de hoy. Amados hermanos, miren nuestras raíces. La iglesia verdadera no es original, es histórica. La iglesia verdadera tiene sus raíces allá, al principio de la creación. Como hemos dicho, más allá de la creación, en la mente y el corazón de Dios. Pero en la humanidad tiene un camino que ya ha recorrido. Una de las evidencias de una falsa iglesia es precisamente esa. No tienen conexión con la historia de la iglesia. Es una de las primeras cosas que hacen. Cortan su relación con la historia de la iglesia. Porque no quieren mostrar que sus teorías y sus falsas enseñanzas son atacadas por la misma iglesia. Y la historia lo demuestra. La historia lo demuestra. Y esto es importante. Usted puede decir, bueno, para poner un ejemplo, los niños podrían decir, bueno, mi papá camina de esta manera porque mi abuelo camina de esta manera. O mi papá dice esto, dice esta frase porque mi abuelo lo decía. Pero también mi tatarabuelo lo decía. Pero también mi bisabuelo lo decía. Y hay cosas que usted hace, que usted lo hace porque su abuelo, su papá, su tatarabuelo también lo hacía. Yo conozco la historia de una mujer que ella tenía en un sartén, cocinaba su pescado. Y ella siempre tomaba en su sartén, en su gran sartén, un pescado y lo partía en pedacitos. Y lo ponía a freír. Y su hija le preguntó, mami, pero ¿y por qué si tú tienes un sartén tan grande, ¿verdad? Algo para freír tan grande, tú lo cortas en pedacitos? No, mi hija, lo que pasa es que mi abuela lo hacía así. Mi mamá lo hacía así. Entonces la niña dijo, déjame preguntar a mi abuela, que está viva, porque lo hacía así. Y le pregunta a su abuela, abuela, ¿por qué tú y mami cortan el pescado así? Ah, lo que pasa es que tu bisabuela lo hacía así. Y ella me enseñó a hacerlo así. Y la bisabuela estaba viva. Y la niña le preguntó a su bisabuela, bisabuela, ¿por qué tú cortas el pescado así? Y la respuesta de su bisabuela fue algo muy sencillo. Es que la sartén era muy chiquita. Las demás no sabían por qué lo hacían. Y aunque tenían un sartén grande, que tomaba un pescado o un pedazo de carne grande, ella lo cortaba en chiquito porque eso fue lo que le enseñaron. Pero la realidad es que era porque su familia lo hacía. Su familia lo hacía. Queridos hermanos, eso no acontece también a nosotros. Tenemos que saber por qué hacemos. ¿Por qué nos sentamos aquí a escuchar la palabra y no a cantar 2 horas? Tenemos que saber por qué estudiamos las Escrituras.
¿Por qué yo me tengo que poner a estudiar en mi casa y preparar un mensaje que me lleva mucho tiempo para traerlo aquí y para que el pueblo de Dios se alimente de la palabra de Dios? Tenemos que saber por qué cantamos estos signos y otros no. Tenemos que saber por qué oramos en el culto de oración. Tenemos que saber por qué se ofrenda en la iglesia. Hermano, todo eso es histórico. Está aquí en la Biblia. Es una enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que rescatar aquellas cosas que hemos perdido y que no estamos haciendo y que están en la palabra de Dios. Pero también tenemos que decir no a todos aquellos inventos que los hombres hacen, porque no está en la palabra de Dios. Entonces, por eso es este mensaje. Y estos mensajes que vamos a estar viendo, queremos comenzar a estudiar este tema para que como iglesia entendamos a qué venimos y qué privilegio tenemos. El mismo que tuvo Pedro, Juan, Jacobo, Isaías, el gran profeta, Elías. Ese privilegio que ellos tuvieron allá, posiblemente más de 1600 años en el pasado, es el mismo que tenemos hoy, el mismo que tuvo Pablo, amados hermanos. Un privilegio que no podemos perder, que tenemos, por lo cual tenemos que luchar para mantener puro, no contaminado con los inventos de los hombres, sino puro, sencillo, como esos hombres y mujeres lo hicieron. Sencillo según la palabra de Dios. Entonces yo quiero dar gracias al pastor Francisco Guzmán, que me ayudó mucho para este mensaje y esta serie. Hoy quería mencionar esto antes de empezar ahora por nuestro primer punto. Vamos a ver hoy un solo punto de nuestro mensaje. Hemos introducido para que entendamos lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar aprendiendo por qué nos congregamos, el objetivo del culto de adoración, los elementos que deben de estar en el culto de adoración y qué cosas no deben de estar, qué cosas tenemos que evitar para no caer en la adoración de Caín. La hizo muy bonita Caín, muy sinceramente, pero no era lo que Dios quería, no era lo que Dios esperaba. Dios quería la adoración de Abel, que la vemos representada en Noé ofreciendo un sacrificio como Abel, en Abraham ofreciendo un sacrificio como Abel, en Moisés ofreciendo sacrificio como aquellos hombres de Dios. Y en el día de hoy, este es un sacrificio de adoración, pero dice, como dice Pablo, un sacrificio, un culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así lo enseña Pablo, un culto racional. Entonces veamos en esta mañana el lugar establecido por Dios para que su pueblo le adore. El Señor Jesucristo en Juan 4, 23. Vayan allí por favor con sus Biblias. Juan 4, 23. Nos dice la palabra: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Mas la hora viene, y ahora es, la presencia del Señor Jesucristo hizo un antes y un después. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, aquellos adoradores que el Padre está buscando, los verdaderos adoradores, porque hay falsos adoradores que están adorando a Dios y engañan a otros. Vengan aquí, vengan, es aquí, vengan. Ponen luces, ponen brillo, explotan fuego artificial, es por aquí, y engañan a los hombres.
Cristo dice, llegó la hora, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La manera en que Dios ha establecido que se le adore es a través de un culto de adoración, un culto racional. El registro bíblico que ya mencionamos, y yo quiero volver a retomar brevemente, Génesis 22:5. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿A dónde iba Abraham? ¿Qué iba a hacer Abraham? A adorar. Iba a adorar. Eso era lo normal en la vida de Abraham. Se apartaba de sus siervos, se apartaba de sus trabajos, se apartaba de sus actividades y se ocupaba de adorar a Dios. Segunda de Crónicas 7:23. Segunda de Crónicas 7:23. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué encontramos allí? En el templo que Salomón había realizado, adoración al Señor. En el tabernáculo del Señor, adoración al Señor. La adoración era algo continuo en el pueblo de Dios. En Abraham, recuérdense que Abraham fue mucho antes que Israel, mucho antes que naciera el pueblo de Israel. Abraham adoraba y enseñó a sus hijos. Jacob adoraba y enseñó a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y todos ellos adoraban al Señor. Y aquí lo encontramos mucho tiempo después, ya con el templo, adorando al Señor, igual como su padre Abraham. Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué iban a hacer al templo? A alabar y a bendecir a Dios. Observen cómo, no solamente en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Bendiciendo y alabando al Señor. Y yo voy un poquito más adelante y veremos otros ejemplos de Pablo también. Dios puso que su pueblo se reuniera en un lugar específico, como dice Hebreos 10:25, en la congregación. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse. Había una congregación que el pueblo de Dios utilizaba para reunirse y adorar al Señor. Dios también estableció un tiempo específico, un lugar, un tiempo específico para recibir la adoración que demanda de su pueblo. Por eso estableció el día de reposo, un tiempo específico. Isaías 58, 13-14. Usted lo puede ver allí. Como el Señor dice, si tú apartares, quitares tu pie de mi día, si no tocares mi día, para hacer otra cosa que no sea esto, adoración, alabanza. El registro de la historia de Israel nos enseña que primero el Señor mandó a construir el tabernáculo y luego el templo. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? El lugar donde se encontraba Dios con su pueblo. El lugar donde la Shekinah de Dios descendía, la nube descendía, donde todos miraban hacia allí, como lo encontramos en Éxodo capítulo 25. Después de la dispersión, la sinagoga se convirtió en los lugares donde se reunían los judíos. ¿Qué fue la dispersión? Cuando Dios envió a los babilonios y agarraron a Israel y se lo llevaron a Babilonia. Jerusalén fue destruida. ¿Y qué hicieron los hebreos? Se reunían en sinagogas en Babilonia. Y durante todo el tiempo que estuvieron allí, y hasta que volvieron a Jerusalén, se reunieron en Babilonia. Y luego nuevamente reconstruyeron el templo.
Pero la adoración a Dios, amados hermanos, como pueden ver, permanece, continuaba una y otra vez, nunca se detenía. Y en último lugar, después de que nació la iglesia, terminaron las sinagogas y entonces la iglesia comenzó a reunirse, Romanos 9:4, que son israelitas, aquellos quienes pertenecen a la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, que para el pueblo de Dios había algo así como un culto. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque ellos se reunían en un culto, en una adoración en la iglesia, y allí predicaban la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Glorificaban al Dios y Padre a través de Jesucristo. Quiero resumir brevemente para que recuerden la idea principal. La adoración inició, humanamente hablando, en la humanidad desde Adán. Continuó en Abel, continuó en los hijos de Set, continuó en Abraham, continuó en Noé, continuó en los hijos de Israel en el Éxodo, continuó en Israel cuando habían perdido toda Jerusalén, continuó en la iglesia con Pedro, Juan, Jacobo, Pablo. ¿Y saben qué? Continúa hoy. La adoración continúa, no se ha detenido. Desde que nació el primer hombre, hermanos, hay adoración a Dios. No aparece en los libros de historia de los hombres, porque los hombres han sacado a Dios de su historia. Pero miren, está registrado aquí en la Biblia. Está registrado aquí en la Biblia. Y aquellos ateos solamente tienen que ver la historia de la humanidad. Miren la historia de la humanidad y observen que cada persona, donde quiera que estaba, aunque fuera un pagano, aunque no adorara al Dios verdadero, pero adoraba. Pero adoraba. Pero nuestra historia es de un pueblo de culto, de adoración, queridos hermanos. Tu pueblo, a donde Dios te ha llamado a servirle, es un pueblo de adoración y de culto, un culto racional, en el que Dios trae a su pueblo y los llama a adorar en diferentes lugares. Mientras tú y yo estábamos durmiendo, habían hermanos que estaban adorando a Dios del otro lado del mundo. Aquí estaba oscuro, ahí había luz del sol y estaban cantando y alabando al Señor, y muy posiblemente orando por nosotros. Ahora muchos de ellos están durmiendo y nosotros continuamos en la adoración al Señor. Hermano, ese ciclo continúa. Y ahora, y ahorita terminamos nosotros nuestro culto y continúan otros. Continúan otros adorando al Señor. Esta primera parte, yo quiero, hermanos, que nosotros la asimilemos. Porque, ¿de dónde viene tu adoración? Si alguien te preguntara, ¿de dónde viene tu adoración? Tú debes poder decirle, mi adoración viene desde el momento en que Dios nos creó. Y puedes señalarle en Génesis, desde Adán, continuar con Abel, y así cada hombre y mujer que temía al Señor. Y podemos señalar que la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos una historia eclesiástica. Esta iglesia nació mucho antes de que tú nacieras, en la adoración del pueblo de Dios, en la predicación de la palabra. Y nosotros vinimos al conocimiento de Dios porque alguien ya estaba adorando y nos predicó. Alguien estaba adorando a Dios y le predicó a Andrés, y Andrés se convirtió.
y se añadió a ese grupo de adoración. Y Andrés vino aquí y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y ahora nosotros nos reunimos aquí. Yesenia vino aquí y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y ahora nos reunimos todos. Y amados hermanos, qué hermoso que ahora, bueno, más tarde, usted va a predicar a otra persona. Y esa persona se reunirá al pueblo de Dios, donde quiera que esté, para adorar a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Nuestra adoración no es de hoy. Esta adoración es desde el principio de la creación de la humanidad. Estamos adorando a Dios. Y el pueblo de Dios continúa adorando al Señor. Yo quiero finalizar aquí con estas aplicaciones. ¿Qué nos mueve a venir al culto de adoración? El hambre y la sed de Dios es lo que nos mueve para venir al culto de adoración. Nosotros deseamos a Dios, anhelamos a Dios. Nosotros queremos comer del pan espiritual que Dios tiene para con nosotros. Sí, yo vengo a ver a mis hermanos. Pero, si nadie viene, usted me va a encontrar aquí. Mi adoración a Dios no depende de mis hermanos. Depende de mi relación con Dios. De si yo soy salvo. Un impío no adora a Dios. No va a venir aquí. Ahora, el creyente, ¿dónde debe de estar? El día del Señor. El domingo. En la hora en que se determinó reunirse para la adoración. ¿Dónde debe de estar? ¿Cocinando? No. ¿En una plaza? No. ¿Jugando pelota? ¿Fútbol? No. No jugando fútbol. No compitiendo. Esto es una competencia de vida o muerte. No. Debe de estar adorando al Señor donde Él ha mandado adorar. En el cuerpo, unido al cuerpo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Una de las cosas que el Señor organizó fue eso. 6 días trabajarás. Ese día para que tú te afanes, para que tú le des para allá tu trabajo. Adquiera el dinero que tú necesitas para comer. Alimenta a tus hijos. Instruye a tus hijos. Ellos estudien. Tú juegues fútbol, juegue béisbol, juegue lo que tú quieras. Hay ese día para eso. Ahora, el día del Señor es del Señor. Es para que tú vengas reunido al pueblo de Dios a adorar a Dios. Es para que tú dejes tus quehaceres, responsabilidades y tus deleites, tus privilegios, y te reúnas para elevar adoración junto con el pueblo de Dios. ¿Qué mejor día que hoy para uno meditar, orar en la palabra de Dios? Orar la palabra de Dios, conocer más al Señor. Los 6 días, ¿cómo tú estás? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora comienzan tus afanes? ¿A qué hora comienzan tus actividades? ¿A qué hora terminan? Entonces, tú me vas a decir a mí que no te da tiempo para lavarte la cabeza de lunes a sábado. Y te la vas a lavar el domingo y no te vas a poder congregar por eso. O que tú te vayas a pelar. Me tengo que pelar porque tengo que estar bien. Y no te da tiempo en 6 días. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que nos mueve a venir aquí es Dios mismo. Es Dios lo que nos mueve a venir aquí a adorar, a presenciar su gloria. Tenemos hambre y sed de que Dios nos manifieste su nombre, su favor, su misericordia, su amor. ¿A dónde envía Dios bendición y vida eterna? El Salmo 137 lo dice, y tú lo sabes. ¿Dónde están los hermanos reunidos? Adorando al Señor. ¿Dónde está Jesucristo? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Y en qué contexto? El contexto de la adoración. En un contexto de una chercha. En el contexto coherente y lógico de presentarnos a Dios como un sacrificio vivo.
Queremos saber más de la obra del Espíritu Santo, de sus frutos, de su palabra inspirada. Amados hermanos, el lugar es este, no es la casa. El lugar es este, no es la casa. A menos que usted no esté enfermo, a menos que usted no tenga una situación real, estamos en una pandemia, si usted ve que usted está estornudando, tosiendo mucho, no venga. Por amor a los demás, por amor a usted mismo, porque usted puede, si toma este virus, puede tener una situación difícil. Ok, tiene un problema de salud, no hay problema. Tiene una responsabilidad muy grande. Mira, yo soy médico, me llamaron. Bueno, vaya, cumpla con el deber de cuidar a los demás. Pero después de ahí, amado hermano, si no es algo de peso, como lo que hemos hablado, la vida, la salud, es aquí donde tiene que estar. Es aquí, adorando al Señor, glorificando al Señor. Porque de lo contrario usted estaría pecando contra el Señor. No dejar de congregarse es una amonestación. Una amonestación dada en forma de orden a la iglesia. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Algunos han adquirido esa mala costumbre impía de la adoración de Caín, que eligen el día y la hora y como les parezca adorar a Dios. Venimos aquí porque queremos saber más del cielo, de la eternidad, de sus habitantes. Queremos más que nos impresione Dios. Queremos tener un corazón gozoso y fortalecido durante toda la semana, durante todo el año. Queremos permanecer en la fe hasta morir. ¿Usted quiere eso? No deje de congregarse. Usted ve ahí que inmediatamente un creyente deja de congregarse y comienza a inventar peros. Hay con claridad un decaimiento en la vida de esa persona. Hay frialdad. Y le falta poco para dejar el evangelio. Poco le falta para la apostasía. Cuando el Espíritu Santo viene con poder sobre su pueblo y responde a los anhelos del corazón, al hambre, a la sed de su alma, nosotros nos sentimos llenos del Espíritu, fortalecidos en el Señor, llenos de su palabra, dispuestos a salir de ese mundo a pelear la buena batalla. Pero ¿qué sucede con una persona que está lánguida, muerta de hambre? ¿Qué pasaría si usted sale sin desayunar a trabajar? No come a las 12 o a las 2 de la tarde como usted come. No cena. ¿Cómo usted cree que va a estar esa persona ya a las 7 de la noche? Con un mareo, con náusea, acosté en el piso, posiblemente en el médico. Y si usted le añade eso, que no come por un mes, no estaría muerta, ¿verdad? Ya estaría muerta. Qué triste que muchos creyentes así que viven sin la adoración a Dios, muriendo, muertos, con una frialdad de muerte en sus almas. Amados hermanos, debemos decir como David: brota de mi corazón un bello canto, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Esa debe ser nuestra alabanza, Señor Jesucristo. Eres el más hermoso. De mi alma brota alabanza a ti, un hermoso cántico a mi Señor y mi Dios. Amados hermanos, que Dios nos conceda poder meditar la trascendencia, la bendición, la importancia que tiene para nosotros el culto de adoración. Los hombres de Dios no se han detenido, siguen adorando a Dios. La iglesia del Señor continúa avanzando hacia el reino. ¿Y sabe cómo Dios la ve? Adorando, adorando, adorando continuamente. Amado hermano, no pierdas esa bendición. No pierdas esa bendición. Muchos empiezan bien y terminan mal, porque descuidaron el lugar
donde Dios había prometido enviar bendición, consolación, fortaleza. Yo siempre me acuerdo de Tomás, un verdadero creyente. El Señor Jesucristo, luego de resucitar, se encuentra con los apóstoles cuando ellos están encerrados, reunidos, y les dice a ellos: paz a vosotros. Pero Tomás no estaba allí para recibir esa paz. Y ellos fueron confirmados, fortalecidos, animados. El Señor resucitó. Gloria a Dios. Estamos aquí. Vamos a echar para adelante. Tomás, el Señor nos bendijo. El Señor estuvo aquí. Y Tomás le dijo: mire, si yo no meto mis manos en su llaga y en su costado, yo no creeré. Un creyente dijo eso. ¿Fruto de qué? Fruto de que no recibió la bendición donde Dios había prometido darle. Él no estaba ahí. Él no fue consolado. Todos los demás, el Señor resucitó. Y Tomás, triste. El Señor murió. Y ahora esta gente me dice que resucitó. Estos son unos mentirosos. Yo no le creo. Yo no le creo. Pero ya Dios había enviado su paz, su gozo, su fortaleza a través de su palabra, a través de la presencia misma del Señor Jesucristo. Pero Tomás no estaba. 8 días después, es decir, el próximo domingo, no sábado, sino domingo, el Señor vuelve y se presenta allí. Y ahí estaba Tomás. Gracias a Dios. Y él vuelve y le da paz y le dice a Tomás: ven, incrédulo, mete tu mano en la llaga, porque tú dijiste que tú querías meterla. Ven, Tomás, mete tu mano en mi costado. Ven, imagino desabotonados el Señor. Ven, mete la mano, león. Quejoso, incrédulo. Y lo amonestó. Lo amonestó. Usted tiene que ser creyente, no incrédulo. Bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Tú nunca has visto a Jesús, ¿verdad? Y yo tampoco. Tú y yo somos más bienaventurados que Tomás, que le puso la mano ahí. Más bienaventurados. Porque nuestra fe no es una fe de déjame ver para creer. Es la fe dada por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, nuestra fe está amparada en su palabra, con la convicción de la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. No necesitamos ver, necesitamos creer en lo que Él ha dicho. Por eso, cuando tú estás aquí en el culto de oración, tú vas a recibir la amonestación, porque pecamos, desobedecemos y el Señor nos amonesta con ternura, con amor, con misericordia. Y a veces como Elías, con dureza. Pero en otro momento nos endereza porque nos estamos doblando. Y el Señor nos endereza por su palabra. Oye, yo andaba mal y el domingo el Señor habló a mi corazón. Gracias al Señor que tiene misericordia de mí. El hermano fulano se me acercó. Lenin se me acercó y me dijo: mira, Dante, esto está mal. Qué bendición. Si yo no hubiera ido, no recibo la amonestación de mi hermano, lleno del Espíritu, hablando a mi alma para corregirme. Queridos hermanos, ¿de cuánto nos estamos perdiendo cada vez que por trivialidades, por tonterías, trabajos que no nos corresponde hacer, negocios que pueden esperar otro día, juegos o actividades que le podemos decir no? Nos entregamos esas cosas y perdemos el verdadero banquete, la presencia del Señor Jesucristo. Ay, que el pastor antes va a predicar. No, olvídate del pastor.
Ay, que ahí voy a encontrar a Yami. No, no olvídate de Yami. Ay, que yo voy a encontrar ahí a Florento. Olvídate de lo que tú vas a encontrar allí. Es a Cristo el que tú vas a encontrar aquí. Es a Dios Padre, es al Espíritu Santo que tú vas a encontrar aquí. Eso es lo que tú estás perdiendo cuando no te congregas. Así que, amados hermanos, yo los estimulo, los animo. Fortaleced las manos caídas, vuestras rodillas endebles. Enderécelas. Y vuelva al camino recto de congregarse. Vuelva al camino correcto de la adoración a Dios. Y yo espero, amados hermanos, que después de esta enseñanza, usted no lo piense ni una vez para congregarse. El pueblo de Dios perece por falta del conocimiento de Dios. Pero cuando lo tiene, amados hermanos, sería pecado saber hacer el bien y no hacerlo. Eso sería pecado. Saber lo que es correcto y atento a ti hacerlo mal hecho, eso sería pecado. Por lo tanto, amado hermano, sabiendo el bien, hacedlo, adorad a Dios y congreguémonos juntos para glorificar el nombre de Dios. Una nota de balance. Estamos en día de pandemia. Esa adoración debe de ser con nuestra protección. Y tiene que venir con su mascarilla, echarse el spraycito del alcohol, mantener distanciamiento social. Y esto es importante, amados hermanos. Si nosotros deseamos ser buenos testigos, tenemos que también entender que tenemos que cuidar a los demás. No solamente por ti, es también por los demás. Así que los niñitos que veo ahí que se quitaron la mascarilla, póngase su mascarilla, porque es importante para nosotros guardarnos y proteger a los demás. Nosotros no queremos ser de mal testimonio. Es muy triste, ahí en Tegucigalpa, un grupo de hermanos adorando a Dios muy bonito, predicando la palabra de Dios, en plena calle, todos sin mascarilla. Un mal testimonio. Pues nosotros tenemos que ser testigos fieles y responsables. Y eso sale por la noticia, amados hermanos. No es correcto, no está bien. Tenemos que también ser respetuosos por la salud de los más ancianos y cuidar a los niños y cumplir con nuestras autoridades, porque nuestras autoridades nos están pidiendo esto para nuestra protección y para que no se cierre. Imagínense que volvamos otra vez a la fase 0. Yo no quiero ni imaginar eso. Así que, amados hermanos, para no volver a la fase 0, es muy sencillo. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Que el Señor nos conceda, amados hermanos, poder adorar a nuestro Dios con nuestro corazón, con toda la sinceridad, pero en espíritu y en verdad. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos pedirte que tú nos ayudes. Tú nos has llamado a adorarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Queremos adorarte de esa manera, pero enséñanos, Señor, enséñanos para que actuemos de tal manera que te agrademos a ti, como aquel Abel, aquel siervo fiel que presentó una adoración que te agradó, la que tú demandaste. Oh Señor, ayúdanos, bendícenos, porque esta adoración es necesario que se haga en espíritu y en verdad. A ti sea la gloria. Bendice a aquellos que aún no te conocen y te suplicamos, ten misericordia de ellos y tráelos con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.